importantes que debemos tener presente en la irrigación del cerebelo son tres. Esta que ustedes ven por encima de las arterias vertebrales, lateral al bulbo raquídeo, que se conoce como arteria cerebelosa posterior-inferior, más comúnmente conocida como pica, la cual ingresa al territorio del cerebelo por la cara anteroinferior y continúa perfundiendo hacia la zona del surco horizontal. Mientras tanto, la AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, la van a encontrar justo en el surco bulbopontino, ¿sí? Se introduce bordeando el surco lateral al territorio de la cara posterior del cerebelo en su parte inferior, ¿sí? Entonces nos dicen que ella perfunde básicamente la región posterior-inferior del cerebelo. Y la arteria cerebelosa superior la vamos a encontrar debajo de las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Ella se introduce lateralmente por la zona pontina hasta la parte de la cara posterior del cerebelo en la región superior. Entonces son tres arterias básicas que ustedes no pueden olvidar: la AICA, la pica y la arteria cerebelosa superior. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces filogenéticamente yo les contaba que tenemos 3 tiempos para hablar del cerebelo en su corteza, y es el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. ¿Qué involucra el arquicerebelo? Todo lo que es el equilibrio más primitivo del ser humano. Yo les decía, cuando el niño muy frágilmente de andar gateando se para y domina muy difícilmente su equilibrio, que también levanta su cabecita. De hecho, cuando el niño empieza a gatear, él ya tiene la cabecita erguida, ¿sí? Entonces, un desarrollo muy primitivo del control del equilibrio. Por favor, ¿quién tiene el audio abierto con interferencia? Gracias. Entonces tenemos ese control muy primitivo, pero que de alguna manera ya hay cierto dominio del cuerpo sobre la cabeza, es lo que determina el arquicerebelo. Vamos a una etapa intermedia donde ya mantenemos una postura en coordinación con las extremidades, ¿sí? Y en ese momento en que yo les decía, tomamos la posición en bipedestación, ¿sí? El paleocerebelo permite recepcionar fibras que vienen de unas vías asociadas al cerebelo, como lo son la espinocerebelosa anterior y la posterior, además de los cordones posteriores, entre ellos la vía cuneocerebelosa, ¿sí? Y cuando ya tenemos un avance sobre estos dos que les acabo de mencionar y nosotros podemos tener un equilibrio y mantenemos la postura con dominio y con precisión, podemos nosotros hacer programas de planeación y movimientos adecuados más complejos. Me explico. La persona que hace gimnasia y hace acrobacia, o la persona que decide hacer, el que es equilibrista sobre una cuerda floja, son movimientos que ya son muy precisos, son movimientos que requieren un adiestramiento y un entrenamiento muy riguroso, donde se trabaja con tiempos y posicionamiento muy organizados. Entonces se puede planear precisamente porque son muy complejos, y es aquí donde se involucran las conexiones asociadas a la información cognitiva, y de alguna manera el cerebelo es autónomo e independiente de las vías que regulan el control motor. ¿Por qué? Porque con esta zona que se conoce como la neocorteza cerebelosa, el neocorte del cerebelo, se hacen procesos de aprendizaje que pueden ser rápidos, automáticos, y que a ellos les debemos la práctica. Por eso yo les decía, un deportista todos los días entrena. Cuando un deportista deja de entrenar, ellos pierden precisión y pierden manejo de tiempo,
¿sí? Entonces, ese pedazo que les permite a ellos capacitarse para mejorar esos tiempos y corregir lo que hacen erróneamente, porque decimos siempre van a hacer lo mismo, claro, porque cada juego que hace un deportista lo hace más o menos preciso y lo hace menos preciso en la medida en que pierde habilidades, ¿sí? Ellos desarrollan habilidades con la práctica, ¿sí? Como decimos, la práctica hace al maestro. Y es allí en esa práctica donde hace movimientos más complejos y con mejores tiempos. Profe, no veo. Profe, ¿No lo ves? No, se puso verde. Se puso Toda verde, completa. profe. Ay, que se puso verde. ¿Allí? Sí, profe. Sí, profe, ya. Bueno, entonces yo les decía que la neocorteza cerebelosa nos permite mejorar tiempo, ser más precisos y planear. Es aquí donde integramos esa habilidad cognitiva para corregir esos movimientos que ya hemos elaborado y hemos mejorado. Por lo tanto, la neocorteza cerebelosa se asocia con información de aprendizaje, porque es en este momento donde tiene la capacidad de crear nuevos movimientos. Yo les decía cuando les di la introducción, un niño cuando va al parque recreacional, ¿sí? Tiene todos los juegos. ¿El niño se queda en un solo juego? No, El niño explora y se va de un juego al otro y al otro y al otro y se queda en dos opciones, el que le sea más fácil y entra en su zona de confort o acepta el reto del juego más difícil hasta que él lo aprende a dominar. Cuando el niño aprende a dominar el juego, ¿qué hace? Le pierde interés porque ya se sabe todas las jugadas, porque allí empieza un nuevo reto. Y yo les decía un ejemplo, el resbaladero. Y el niño la primera vez que se sube al resbaladero lo hace con temor. ¿Por qué? Porque no lo conoce y se está enfrentando a algo que él no sabe qué va a pasar. Entonces el adulto que le ayuda a subir las escaleritas y le ayuda para que el niño se afiance y entienda que no se va a golpear y que es un resbaladero. Entonces ya se resbala la primera vez y tiene más seguridad para hacerlo la segunda vez hasta que no necesita la mano del adulto que le apoya para afianzarse, porque ya tiene el dominio sobre la altura y sobre los espacios, ¿sí? Porque ese es su reto y cuando él vence el reto, entonces ya el niño usted lo ve que él se monta en el resbaladero, él da vuelta canela en el resbaladero, él salta en el resbaladero, se va en reversa del resbaladero y se inventa todas las piruetas que le puedan ocurrir en su pequeña imaginación. Y eso es habilidad y destreza, un proceso que le permite mejorar tiempos y corregirlos y crear nuevos movimientos, ¿sí? Mariana Pajón, cuando empezó a hacer bicicross, seguramente su primer paso fue aprender a montar bicicleta. Cuando ella aprende a montar bicicleta, entonces, ¿qué tiene que hacer? Mejorar las velocidades. Cuando ella mejora las velocidades, entonces tiene el dominio sobre la bicicleta. Y cuando tiene el dominio sobre la bicicleta, su siguiente reto es saltar y volar las montañitas que ella hace sobre esa bicicleta y manejar récord en tiempo, ¿sí? Y además de las velocidades, la destreza que ella tiene para sortear los obstáculos que le ponen en el bicicross. ¿Cualquiera de nosotros puede hacer lo que hace Mariana Pajón? con práctica. De ese deporte, ¿sí? Entonces ahora decimos, no, es que el que hace triatlón, entonces el que hace triatlón tiene que ser buen atleta, buen ciclista y buen nadador, ¿sí? Y después vendrá no el triatlón, sino el pentatlón, el sextatlón y todo lo que nos ocurran. Y allí, ¿qué es lo que miden? Resistencia y habilidades del deportista. Y vamos a tener deportistas
con más habilidades en unos deportes que en otros. Y es allí donde ellos, en donde son más hábiles, ganan tiempo, como nuestros ciclistas ganan tiempo en la montaña, porque la geografía de Colombia tiene mucha montaña. ¿Qué sucede con los europeos? En la montaña se queman, porque la geografía de ellos no es como la nuestra. Entonces, todo es gracias al entrenamiento y a una disciplina que se desarrolla esas habilidades. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestro cerebelito como si fuera un hombrecillo. Este hombrecillo, en esos 3 colores que ustedes deben manejar con mucha claridad, está posicionado. Y aquí cuando se posiciona, estas paticas y este cuellito me está diciendo que es la parte más primitiva. Este es el arquicerebelo. Y el arquicerebelo debe en un principio tener el dominio de poder manejar el equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio lo hace de la mano con fibras que vienen de unos núcleos que apoyan, y los núcleos que apoyan para que él tome estas decisiones son los núcleos vestibulares. Y esos núcleos vestibulares vienen por una ruta, y es la rama vestibular del 8º par craneal, aunque ustedes no lo crean. Mientras tanto, esta mancha roja, que ahora ustedes veían en la foto de Néter toda bonita, me está esquematizando el paleocerebelo. Y ese paleocerebelo es la parte intermedia que en esa regionalización yo les decía, aquí ya necesitamos, además de estar paraditos y en equilibrio, sostenernos erguidamente, ¿sí? Y tener un dominio gracias a unos tractos sensitivos que son los espinocerebelosos, dorsal y ventral, y el cuneocerebeloso. Cuneocerebeloso, ¿por qué? Yo les decía, si uno está de pie, ¿sí? Y nos están taladrando la pared del lado, imagínense que está en el salón, ¿usted qué hace? Pues presta atención a eso, ¿no? Presta atención a eso, y eso es la fuente que te está generando el estímulo, y tú primero vas a mirar, luego vas a moverte en armonía tus ojos, tu cuello y tu cabeza, ¿cierto? ¿Y por qué mueves tus ojos, tu cuello y tu cabeza? Sobre el foco que te está llamando la atención auditivamente, ¿sí? Y tú vas a direccionar al lado, tu cuerpo lo vas a dirigir al lado de la fuente que te está generando el estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? Una vibración que va a integrar información por la vía auditiva también. No solo es la visual, es la auditiva. Pero si yo les digo, están taladrando el piso siguiente, ¿ustedes dónde sienten la vibración? Hola. Vamos. ¿Cómo, profe? Sí, profe. ¿A dónde sienten la vibración si les digo que es que el ruido está generado del piso de arriba? Como en la cabeza, ¿no? En la Arriba. en la cabeza, sí. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues por unos tractos sensitivos que me llevan esa información a mi zona torácica superior y a mi cabeza. Y les decía, y tenemos unos tractos que son, si eso me está llegando por los pies, porque puede ser que el taladro vibre en mis pies, porque es el piso de abajo en el que están haciendo la obra. Y yo refiero esa información propioceptiva a través de mi parte cutánea y siento es en mis pies la vibración. ¿Cómo traduzco yo que es en los pies y no en la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Porque uno siente la vibración, ¿no? Entonces. Sí, y tú dices en los pies, porque es el fascículo grácil. Gracias. Extremidades el que te está indicando, y esa vibración tú luego la propagas a todo tu cuerpo porque la integras con el fascículo cuneiforme y tú ya dices todo mi cuerpo vibra, y cuando todo tu cuerpo vibra tú te quedas allí en la fuente de vibración.
No, uno se cambia porque es algo No. molesto. porque es algo molesto. Y es algo molesto porque además de sentir que todo tu cuerpo vibra, te empieza a molestar el oído y te empieza a molestar la visión. Entonces tú te retiras, tú te alejas y lo integras de una forma que tú ni siquiera lo traduces porque es una respuesta inconsciente que está recibiendo toda esa información propioceptiva cutánea a través de nuestras vías cerebelosas, porque esto es un integrador, este cerebelo es un traductor, esto es un homúnculo cerebeloso, esto es como un pequeño hombrecillo en miniatura que me está diciendo que en cada partecita de este mapa mundi yo tengo que regionalizar y poner topográficamente mi cuerpo. ¿Y cómo lo organizo? Aquí voy a tener la pierna, aquí en la zona media voy a tener mi brazo, en esta parte voy a tener mi cara y voy a empezar a distribuir proporcionalmente en este mapa mundi mi cuerpo. Y es en este sector exactamente donde yo recibo mi primer estímulo si viene de la parte inferior y es el fascículo grácil, porque las fibras de proyección que van a referir la información inferior van a recaer sobre este espacio. Esta es la autopista que me va a integrar el resto de información, ¿sí? Entonces, estratégicamente lo distribuimos con todos esos nombres que ahora ustedes van a ver. No es para que nos lo aprendamos de memoria, sino que cada región tiene un posicionamiento topográfico para poder integrar esa información propioceptiva y vibratoria, que me traduce equilibrio. Nosotros bueno, esto ya se los dije, ¿sí? Que se une a la región del vermi, los dos hemisferios del cerebelo, que al tallo cerebral lo va a unir estos tres pedúnculos cerebelosos por diferentes partes. Entonces, tenemos realmente pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Este pedúnculo cerebeloso superior no va a quedar en el aire. Él va a sujetar sus fibras con estas que están aquí en la parte del tetum, ¿sí? O el techo, que se conocen como el velo medular superior. Este velo medular superior cubre parcialmente la fosa romboidea. Acuérdense que esta fosita es la fosa romboidea. Entonces, esta cortinita de arriba que se llaman velos medulares, me unen estas fibras a mi pedúnculo cerebeloso superior. ¿Para qué? Para integrar la información hacia el mesencéfalo. Mientras tanto, el pedúnculo cerebeloso medio va a proyectar sus fibras hacia la región del puente, a la altura pontina, y conecta con el puente o protuberancia. Mientras tanto, el pedúnculo cerebeloso inferior va a conectar sus fibras con las que vamos a recoger del bulbo raquídeo. Entonces, por eso los libros les dicen que el pedúnculo cerebeloso superior conecta sus fibras a través de los velos medulares superiores con el mesencéfalo, que el pedúnculo cerebeloso medio conecta sus fibras hacia el puente o protuberancia, y que el pedúnculo cerebeloso inferior conecta sus fibras hacia el bulbo raquídeo. Es decir, que si tenemos un árbol, cada rama de estas me va a unir a un tronco central. ¿Cuál es el tronco? El tallo cerebral. Y como el tallo cerebral tiene tres regiones, mesencéfalo, el puente y el bulbo, pues a cada región de ellas voy a anclar una rama de estas. ¿Para qué? Para que quede firme, para que no se vaya a desgajar por ningún lado. Entonces, el tallo cerebral se une al cerebelo por cada pedúnculo cerebeloso, siendo el superior el que se sujeta al mesencéfalo, el medio a la zona pontina y el inferior al bulbo raquídeo. ¿Alguna duda? No, Profe, profe. tengo una pregunta. ¿El pedúnculo cerebeloso inferior conecta el qué?
conecta el cerebelo con el bulbo pulpo con el raquídeo. cerebelo. Con el bulbo raquídeo. Al cerebelo con el bulbo raquídeo. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno. Entonces yo les contaba que estábamos integrando información sensitiva y motora utilizando como mediador el cerebelo, ¿sí? El cual ya saben dónde están, región posterior inferior del encéfalo. Y que tenemos una cantidad de fibras nerviosas, ¿sí? Que no solamente permiten conectar al cerebelo, también integran información desde el encéfalo, se integra información que también se recoge de la médula espinal y toda esa información procesada permite accionar una tarea muy importante, es el control y la precisión de los movimientos, ¿sí? Ese control y esos movimientos precisos que hacemos vienen asociados a estos tractos descendentes que tomamos desde la corteza cerebral. Y estos tractos descendentes, entre esos que podíamos citar, son la vía rubroespinal y la corticoespinal. Acuérdense que hablamos de unas vías piramidales y unas extrapiramidales. Ellas aportan fibras a estas rutas y a estas conexiones de la corteza del cerebelo para hacer una sola tarea. Y esa tarea es el control de los movimientos y la precisión de los mismos. Yo les contaba cuando inicié la clase que cuando hay algún trauma o algún compromiso en la estructura cerebelosa, no hay una parálisis ni hay alteración de la información sensitiva, pero sí hay desórdenes que están asociados con la actividad motora y esos desórdenes están favoreciendo que el paciente altere la precisión que tenía en los movimientos, que puede alterar el equilibrio y la postura y que altere lo que ya tenía cognitivamente como un aprendizaje motor, es decir, que el ciclista sufrió un infarto en las arterias cerebelosas. Ese aprendizaje y esa habilidad que él tuvo con el paso del tiempo a raíz de ese evento isquémico que tuvo en las arterias del cerebelo hacen que pierda lo que él sabía hacer cuando se montaba en la bicicleta o el que patinaba. La persona que patina, entonces domina los patines en línea, domina los patines en 4 ruedas, en una sola palabra eso se llama equilibrio. Pero si una persona hace un evento isquémico, ¿sí? Hace una parálisis, después de un evento isquémico, ¿él puede tener el dominio y el control de equilibrio que tenía antes? No. Tiene que volver a reaprender y ese reaprender son esas secciones de fisioterapia, de neurorehabilitación que hacen algunos pacientes, tal vez para no volver a ser como antes, pero sí alcanzar nuevamente al menos el desarrollo del 50% de lo que hacía antes. Entonces ustedes observan que ya hay ciertas discapacidades en un paciente que por un evento cerebral o por una cirugía que tocó hacer porque era prioridad su vida, va a quedar con ciertas discapacidades y esas discapacidades entre las más directas son el aprendizaje motor, porque ellos pierden la habilidad cognitiva que ya habían adquirido. Ay, profe, pero no, ¿cómo así? O sea, que él ya no puede volverlo a hacer. Sí, pero no con la misma habilidad que lo hacía antes del evento o el trauma, ¿sí? Va a tener serios compromisos en las facultades que a partir de allí va a desarrollar, porque solamente recupera parte de esas habilidades con terapia, ¿cómo es que le llaman? Terapia de neurodesarrollo, se me olvida el nombre de este tipo de terapia. Neurorehabilitación. Y si el golpe es en un niño, en un bebé.
complejo porque es que el bebé apenas está empezando a desarrollar sus habilidades, apenas está en el proceso. Entonces puede ser más crítico. Y ahora al final les voy a mostrar un tumor que se puede desarrollar en áreas cercanas al cerebelo y las ataxias que causan en personas como los niños cuando ellos están en su proceso de crecimiento. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿y esta señora que echa tanta carreta, de dónde sacó esa historia? Entonces, esta no me la inventé yo. Los primeros estudios que abordan el cerebelo y dicen que el cerebelo es responsable por función motora, movimiento y coordinación, vienen desde el siglo XVIII, porque fueron los fisiólogos, ¿sí? Curiosamente fueron los fisiólogos los que empezaron a hacer experimentos en animales de laboratorio. Y los primeros animales de laboratorio fueron los primates y las ratas. A ellos se les ocurrió retirar quirúrgicamente la estructura y ver qué pasaba después de que se recuperaba el paciente. Le estoy hablando de pacientes animales. Entonces, después de que se recuperaba el animalito, pues sus habilidades en cuanto a destreza, equilibrio y control motor se volvían torpes, se volvían erráticas en su comportamiento. Y es allí donde entonces concluyen estos investigadores, ¿sí?, que el cerebelo tiene un rol muy importante en el control motor y en el equilibrio. Ellos, bueno, lo que les estoy diciendo, retiran el cerebelo de los animalitos y cuando el animal se recuperaba del postquirúrgico, los movimientos eran raros, eran unos movimientos extraños, lentos, torpes, donde se perdía la coordinación y el pacientico también hacía debilidad muscular. Con todas estas observaciones, los expertos en neuro concluyeron que con esas anotaciones del paciente postquirúrgico, el órgano que controla la motricidad y el equilibrio, entonces relativamente es el cerebelo, pero esas investigaciones en los últimos años están como reinventadas y mejoradas, porque yo les decía que también se pueden organizar y mejorar movimientos. Entonces, la literatura moderna indica que no es solamente equilibrio y coordinación motora lo que ejecuta el cerebelo, que él es muy seguro que tiene una tarea mucho más rigurosa en cuanto a las funciones cognitivas que él puede hacer siendo autónomo en las actividades de precisión y de movimiento más elaborado. Yo les daba el ejemplo del niño. El niño cuando va al parque y se monta en el resbaladero, en el resbalador, pasa un tiempo y ya para él eso no es atractivo porque ya logró la meta, lo que era su curiosidad y su habilidad en el manejo del resbaladero, pues ya no va a ser más importante porque hace 2 y 3 piruetas y más de allí no va a hacer nada. Pero eso fue un desarrollo de unas habilidades que integraron información cognitiva. Por esa razón también se le atribuye al cerebelo este rol. También el cerebelo cuando ejecuta ciertas actividades, como por ejemplo deportes extremos, necesita otra situación y es la concentración, que demanda momentos previos, por eso hablamos de entrenamiento, ¿sí? Esa concentración que requiere con un lenguaje muy puntual en cada área para poder ejecutar lo que se ha propuesto. ¿A dónde voy? Si estamos hablando de deportes extremos, la persona que hace parapente puede estar dispersa en el momento en que se va a lanzar al aire. No. Tiene que estar 100% concentrada y en estado de alerta, ¿sí? El arquero, volvamos al ejemplo del futbolista que está en el arco.
El futbolista que está en el arco se la pasa hablando en todo el partido de fútbol. No. ¿Cómo se entiende el arquero con sus coequiperos en el momento del partido? Por señas. Por señas. Es un lenguaje de señas donde el que va a lanzar el balón a través de señas le va indicando hacia dónde se debe mover para tirarle la bola, ¿cierto? Este lenguaje que utiliza este arquero es el mismo lenguaje que usa el músico que interpreta un instrumento. No. No, No, son lenguajes diferentes, tan diferentes como que una persona sordomuda se entiende con otra a través de códigos. ¿Y esos códigos los entendemos nosotros? No. Y en ese momento que el sordomudo se habla con otro sordomudo, nosotros quedamos como fuera del diálogo porque no manejamos los códigos. Y eso es un lenguaje, y es un lenguaje articulado para comunicarse con otra persona. ¿A dónde vamos a concluir nosotros? Que ese cerebelo tiene una capacidad de aprendizaje, ¿sí? Única, la cual responde no solamente a códigos y a centros de atención, sino a otros estímulos sensoriales asociados al tiempo, ¿sí? Yo les decía, el que se va a tirar del parapente, el arquero, el músico, pueden ser los mismos tiempos, pero son tiempos que para cada uno son diferentes, ¿sí? Porque mientras el parapentista está alerta de cómo se tira de la avioneta, ¿sí? O de donde se vaya a tirar, el arquero está sobre tierra firme, pero tendrá habilidades sensoriales muy desarrolladas en sus ojos y en los movimientos que debe ejecutar para tapar el balón. Mientras tanto, no va a ser con tanta adrenalina para el músico, porque el músico va a fijar su atención, que es básicamente acústica y de motricidad fina, porque necesita sus manos. Y ya sé que me van a decir, y las personas que no tienen manos, ay, es que algunas que desarrollan su habilidad y su destreza con los pies, porque ustedes pueden ver personas que han sido mutiladas o que nacen sin sus extremidades superiores y pintan con los pies y se lavan los dientes con los pies y cocinan con los pies y se peinan con los pies. Y uno diría, ¿y cómo lo hace? Pues les tocó desarrollar la habilidad que nosotros, pues como no la necesitamos, lo hacemos con las manos. Y esos son estímulos sensitivos. ¿Listo? Ese cerebelo, la primera vez que les mencioné yo que lo trabajaron por allá en el siglo XIX, pues antes del siglo XIX, en el siglo IV, Herófilo fue el primero que lo vio anatómicamente y lo describió, ¿sí? Él fue el que lo encontró de esta manera como lo tenemos hoy. Y es hoy donde Netter nos dice que tenemos una cara anteroinferior, una parte medial y una cara posteroinferior. Esa posteroinferior era la rojita que alguien me decía ahora rato, ¿y eso rojo qué es? Y yo le decía, eso es el paleocerebelo. Y ese paleocerebelo es el que permite hacer conexiones con vías sensitivas como la espinocerebelosa y la cuneocerebelosa. Ahora sí queda más o menos claro quién me preguntaba qué parte era la roja, que aquí estoy con el señalador. Esta barriga es la verde y parte de la verde se va para atrás. O sea que la cara posterior del cerebelo realmente no tiene mucho territorio. Y esta delgadita que estaba pintada en azul, que era la región flóculo nodular. Niños. Profe. Señora, aquí estamos. Señora, Esto es una resonancia. Y esta resonancia, esta es la zona del rostro, esta es las fosas nasales, esto es la zona malar, pero acá atrás
me está mostrando los hemisferios del cerebelo y hacia esta parte media el vermis. Por lo tanto, en este corte bien posterior me está mostrando el mesencéfalo, en este corte, ¿sí? Si estuviéramos en un examen, sin temor a equivocarse, esto es un hemisferio cerebeloso, esto es el vermis y esta zona es mesencéfalo. ¿Listo? Para ubicarlo. Listo. Estas son las conexiones. ¿Cómo es que ese Profe, cerebelo... una pregunta. ¿Sí? En la resonancia que usted puso ahora, o sea, no sé si de pronto ahí se puede ver el quiasma óptico. El quiasma óptico aquí no. No. Realmente Estaría sí más se ve, arriba, ¿cierto? la bóveda craneana se ve clarito. Estamos en este sector, pero no se ve el quiasma como tal. Estaría aquí, pero necesitaríamos un corte más anterior. Ah, bueno, profe, Profe, gracias. ¿Mm? una Sí, pregunta. dime. El cerebelo también tiene pues función importante en lo que es las emociones, ¿verdad? ¿En lo que es qué? En la parte emocional. Básicamente es una vía que viene indirecta, trayendo aferencias desde los núcleos de la base, porque los núcleos de la base sí se conectan con la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral sí tiene un componente emocional. Ah, ya, profe. Bueno, entonces estos son mis circuitos que les voy a contar que los tenemos en 3 capitas. Les decía yo que hay una profunda, que es la capa granular, una capa media, donde vamos a encontrar nuestras neuronas de Purkinje, y una capa superior, donde vamos a tener la capa molecular. Y esto que ven en rojo en este caso son las neuronas de Purkinje. Lo que ven en color lila, en color azul, en color amarillito, son esas interneuronas que van a permitir la conectividad con unas fibras que voy sacando desde lo más profundo en la capa granular. Entonces vamos a hacerlo así. Aquí está más claro. En rojo, ustedes ven unas celulitas que van a funcionar como interneuronas y estas se llaman células de Golgi. Además de esas células de Golgi, vamos a tener en verde las células estrelladas y en este caso en azul tenemos unas células que se conocen como células en cesta. Tanto las células de Golgi como las estrelladas y las que van en cesta tienen un ambiente GABAérgico para servir como interneuronas en los inputs. Cuando le estoy diciendo inputs, son la información que voy a sacar desde lo más profundo de la corteza cerebelosa y exactamente son los núcleos, ¿sí? En este caso, esto está simulando el núcleo dentado, porque son como unos dientecitos. Se tomó el dentado entendiendo que es el que tiene una vía más directa con la neocorteza, y la neocorteza es la que tiene funciones cognitivas de planeación y de organización en lo que tiene que ver con precisión motora. Entonces necesitamos sacar cablecitos desde estos núcleos que están acá bien guardados, entendiéndose que el dentado es el más moderno, ¿sí? Y tengo que sacar información por estos cablecitos que ustedes observan negros, y van a constituir unas fibras. Esas fibras que van desde lo más profundo, que son los núcleos dentado, globoso, emboliforme y fastigial, siendo el más moderno el dentado, recoge fibras musgosas, aquí las ven, ¿sí? Y de otro lado va a recoger información con las fibras trepadoras. Las fibras musgosas van a llevar cargas GABAérgicas, ¿sí? Un ambiente GABAérgico desde la capa granular de la corteza cerebelosa. Por un lado, las musgosas van a hacer sinapsis con la capa media, donde se encuentran con las células de Golgi, las cuales sirven de interneuronas para proyectar la información hasta la capa más externa, que es la capa molecular. De otro lado, las fibras trepadoras sacan su conexión desde lo más profundo de la corteza cerebelosa en los núcleos dentados
¿sí? Y ascienden esta información pasando por la capa granulosa hasta hacer sinapsis con la capa media, que es la capa de Purkinje. Entonces, estas fibras trepadoras hacen sinapsis con los axones de las neuronas de Purkinje para juntos proyectar esa información a la capa molecular. Pero no se pueden quedar aquí. Acuérdense que la carga básicamente que se mueve por estos lados es un ambiente GABAérgico, es decir, de tipo inhibitorio. Se van a encontrar con unas fibras que se conocen aquí. Imagínense los cables de la luz, ¿sí? De poste a poste. En medio de esos cables de energía hay muchas cuerdas, unas de mayor voltaje y otras de menor voltaje. Por todas estas cuerdas tendrán que proyectarse las dendritas de las neuronas de Purkinje, tocando estas fibras paralelas, las cuales sinaptan con las dendritas de las células de Golgi para proyectar la información y alcanzar a las otras interneuronas que están en este nivel superior, en la capa molecular, y tendrán que proyectar ese circuito, que es local, hacia las neuronas estrelladas y las neuronas en cesta. Y de esta manera estamos cumpliendo con esa conectividad que tiene la corteza cerebelosa. Importante, 3 capas: la granulosa o granular, la capa de Purkinje y la capa molecular. En la capa molecular van a tener fibras paralelas. Hay unas interneuronas que pasan información desde la capa granulosa hasta la capa molecular y la permiten proyectar a través de las fibras paralelas, encontrándose con las dendritas de las neuronas. Disculpe, ¿puede volver a repetir eso? Claro, claro que sí. Tenemos la corteza cerebelosa y esa corteza cerebelosa va a dotarse de unos circuitos. Esos circuitos se van a dar en 3 capas: la granulosa, la capa de Purkinje, que está en la mitad, donde ustedes ven esos bomboncitos negros. Esta es la capa de Purkinje, la capa media, y tenemos una capa superficial que es la capa molecular. Entonces, capa granulosa es la más profunda, la capa media es la del Purkinje, las células de Purkinje, y la capa más superficial es la capa molecular. Vamos a tener unas interneuronas que van a permitir la continuidad del circuito local. Esas interneuronas son las células de Golgi que ven aquí en rojo. Vamos a tener células estrelladas y vamos a tener células en cesta. Esas células estrelladas, las células en cesta y las células de Golgi sirven como interneuronas para el circuito que se da ¿desde dónde? Desde lo más profundo de la corteza cerebelosa tenemos que sacar información. ¿Y desde dónde traemos esta información? De los núcleos vestibulares, de los núcleos olivares, en el bulbo raquídeo. ¿Y a dónde llegaría esa información un día? A los núcleos dentados, pero no se puede quedar allí, porque el cerebelo tiene la responsabilidad de continuar proyectando esa información al resto de las zonas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa información que está en el núcleo dentado? ¿De dónde llega la información que está en el núcleo dentado? De los núcleos vestibulares, de la vía olivocerebelosa, ¿sí? Entonces, sacamos esa información desde los núcleos dentados a través de unas fibras, y esas fibras son las fibras trepadoras. Esas fibras trepadoras, ¿a quién van a buscar? Van a buscar los axones de las neuronas de Purkinje. Y llegamos a la capa media. Hacemos un descanso. ¿Qué hacen las neuronas de Purkinje aquí en la capa media? Tienen que proyectar esa información. Miren las dendritas aquí. ¿Y a dónde proyectan esa información?
a la capa molecular, que es la capa más externa. ¿Y se queda allí? No. Tiene que hacer conectividad con otras interneuronas que ayudan a pasar el chisme a otras regiones. ¿Y quién ayuda a pasar el chisme a otras regiones? Las células estrelladas y las células en cesto. ¿Sí? Entonces, estas neuronas de Purkinje que vienen recogiendo información desde lo más profundo de los núcleos cerebelosos, especialmente el dentado, a través de ¿quién? De unas fibras trepadoras que alcanzan el axón de esta neurona, hacen su conectividad en un ambiente GABAérgico, pero desde esta capa media la tiene que proyectar a través de sus dendritas a la capa molecular, tiene que permitir esa información como una ola en esta capa molecular, porque yo les decía que del otro lado, eso es como cuando usted está en la cuadra, en la calle con la carrera, ¿cierto? Una cosa pasa por la calle y otra está pasando por la carrera. Entonces, ¿qué pasa por la calle? Que estas neuronas de Purkinje, cuando reciben los inputs de las fibras trepadoras, necesitan modular la información y ellas se enredan aquí en los cables de energía, ¿sí? Y estos cables de energía están entre poste y poste en nuestra cuadra. ¿Y qué hace esta energía aquí? Se tiene que regular a través de las células de Golgi. Mientras tanto, en la carrera, ¿qué está pasando? Las dendritas de las neuronas de Purkinje están haciendo conexión con las células estrelladas y las células en cesta para garantizar que la electricidad pasa por la calle y por la carrera, ¿sí? Entonces, por un lado, las neuronas de Purkinje traen aferencias o información por las fibras trepadoras. ¿Hasta dónde la llevan? Hasta la capa molecular. Pero también hay otras fibras que son las musgosas. Son mucho más cortas y esas solamente alcanzan a hacer unión con las interneuronas que se llaman células de Golgi. Pero estas sí pueden pasar la energía hasta la capa molecular. Y aquí, estas neuronas de Golgi que traen información de las fibras musgosas se encuentran con la información que traen las neuronas de Purkinje desde las fibras trepadoras. Ambas hacen su aporte, pero ya no pueden unirse porque hacen un cortocircuito. ¿Cómo lo hacen? Modulan estas cargas por las fibras paralelas. Esto es lo que va a hacer las fibras paralelas. Modulan, estabilizan, mientras hacen una conexión con las células estrelladas y las células en cesta, que también son capaces de interactuar con las dendritas de las neuronas de Purkinje. Y es así como regulamos el circuito local de la corteza del cerebelo. ¿A quiénes metemos en el paseo? 3 capas: granulosa, de Purkinje y molecular. ¿Qué tenemos? Fibras musgosas y fibras trepadoras y neuronas de Purkinje. ¿Y quién modula? Las fibras paralelas, las células de Golgi, células estrelladas y células en cesto. Sin esto y los núcleos profundos de la corteza cerebelosa, no podemos hacer las maravillas de equilibrio, precisión y motricidad fina que ejecutamos nosotros. Esto es, digamos, como ¿cómo es que se llama? El transformador, como el que tenemos en la casa regulando la energía, la caja de breques. Esto es la caja de breques del cerebelo. ¿Para qué? Para que llegue corriente a toda la casa. ¿Qué sucede cuando hay una sobrecarga de voltaje en la caja de breques? Se dispara uno de ellos
y se nos van a apagar los electrodomésticos que están conectados al breque que va directamente al que se disparó por la sobrecarga de voltaje. Entonces, cada celulita de estas funciona como un breque que va a conectarse con las otras en un voltaje estable. Cuando hay altibajos en el voltaje de la corteza del cerebelo, pues estarán estabilizando estas interneuronas, que son las células de Golgi, las estrelladas y las de Cesto. Profe, una pregunta. Uh-huh. Puede, digamos, ocurrir, usted que pone el ejemplo, digamos, de los breques de la casa. Obviamente cuando hay una sobrecarga, debido cuando, digamos, llega la energía, de repente también se pueden dañar los electrodomésticos. Eso también puede ocurrir en el cerebelo. Cuando, Claro. digamos, hay una sobrecarga, se pueden Sí. dañar las neuronas. Sí, porque yo les decía que aquí básicamente tenemos un ambiente inhibitorio, es GABAérgico, ¿sí? Pero las áreas que ahora en la pausa activa es ¿cuál de todas estas no es GABAérgica? Porque tenemos Profe, no se escucha. que el ambiente mayoritariamente en estos circuitos es GABAérgico, o sea, es inhibitorio, pero que también tenemos células glutamatérgicas. Es lo que usted me va a decir ahora para despertarse. ¿Quiénes manejan el ambiente glutamatérgico? ¿Cómo? De nuevo, la última partecita, por favor. Que la mayoría de las conexiones que se dan en la corteza del cerebelo es GABAérgico, pero que también tenemos algunos espacios glutamatérgicos y que esa tarea se las dejo para que la busquen. ¿Quién maneja el ambiente glutamatérgico en las conexiones locales de la corteza cerebelosa? Profe, ¿puede repetir, pero más suavecito? ¿Quién maneja qué? ¿Quién maneja el ambiente glutamatérgico en los circuitos locales? De la corteza cerebelosa.